Nos vinimos hasta la península de Puerto Manzano, a tan solo unos 7 kilómetros del centro de Villa La Angostura, que es donde terminamos nuestra ruta de los 7 lagos. Y desde este bonito barrio vamos a empezar nuestra visita por la zona. Primero empezaremos visitando un par de playas re bonitas que se ven acá como abrigaditas, ¿no? Escondidas, y un agua increíble que la rodea. La verdad vamos a pasar un día súper lindo antes de irnos a visitar el centro de la ciudad. Puerto Manzano es uno de los barrios más conocidos de Villa La Angostura, ubicado a unos 7 kilómetros del centro. Se destaca por su entorno natural entre el lago Nahuel Huapi y bosques de coigües y arrayanes. La zona se empezó a desarrollar en la década de 1940, cuando llegaron los primeros pobladores, muchos de ellos atraídos por la belleza del lugar y el impulso turístico que comenzaba en la región. Hoy Puerto Manzano es famoso por sus playas tranquilas, sus muelles y su oferta de alojamientos y gastronomía de alta calidad. Un punto ideal para descansar, navegar o simplemente disfrutar de la naturaleza patagónica. Esta playa en la que estamos exactamente es playa La Escondida y está espectacular porque tiene la arena mullidita. El color del agua es transparente, un azul ahí, unas tonalidades. Azul pero por las orillas verdes además. Hay mucha gente haciendo kayak, haciendo paddle surf. Está el día espectacular también, la verdad. Tampoco hace ese calor agobiante, por eso nosotros estamos en modo paseo. Claro. Pero vamos, para tirarte aquí y pasar el día, está increíble esta playa. Está espectacular. Y lo que decía Ángel, el cambio de colores, que si turquesa, que si verde, que si azul, impresionante. La verdad es que hay un ambientazo. Y bueno, yo realmente me metería. Lo que pasa es que tenemos más planes, después vamos a ir para el centro también. Pero lo que se ve es muchos rincones que nos dicen que la ruta de los 7 lagos no se acabó. O sea, imagínate, ¿no? Esto no pertenece, no cuenta como tal. Y realmente estos rincones son espectaculares de la Patagonia, que nos sigue enamorando. Y también se ven unas casas súper lujosas. Que allá hay una que parece que está haciendo un asadito, creo que nos están esperando. Está saliendo el humo. Increíble acá. Esa casa es espectacular. Yo creo que se mueve bastante, ¿no? Sí, lo que leímos un poco es que Puerto Manzano es el barrio así, un poquito lujoso, ¿no? Hay muchas cabañas, que la mayoría, la gran parte son de alojamientos turísticos, es verdad, pero hay algunas casitas privadas también que, ojito, muy bonitas. Ojito con la zona. Hay nivel, hay nivel. Nada, está espectacular, nos está gustando mucho. Vamos a dar un paseo, hay unas cuantas playas unidas, ¿no? Así que vamos a continuar. Aquí al lado de Playa La Escondida está conectada con Playa Picnic, que en Google sale como playa pública. Todo por aquí, debajo de estos pinos, está conectado y por ahí cruzamos como por las rocas. Buah, está espectacular este entorno, ¿eh? Nos está encantando. Creo que no sé si nos vamos a poner el bañador. Viste que yo lo dije, yo creo que hace calorcito ahora, para que se me está yendo Luna. Vení, Luna. Decía que yo ya me parecía que estaba haciendo calor, así que a mí me apetece un montón. Y están tentando mucho el tema de kayak. Hay un montón de kayak acá que están ofertando. Vamos a preguntar cuánto cuesta, porque yo que vengo diciendo desde San Martín, desde Andes San Martín, me encantaría andar en los lagos en kayak. Así que vamos a preguntar el precio y por qué no. Pero vamos a ver. ¿Por qué no? Esta playa Picnic es un poquitito más pequeña que la otra donde estábamos, pero igual son encantadoras. Me hacen acordar a mí a las calitas que hay en Galicia. Siempre le digo a Ángel por acá
porque es muy frondosa la zona, hay un verde que llega literalmente hasta la orilla, o sea, es muy verde y termina en unas aguas súper cristalinas tan espectaculares. Y quizá lo que te hace recordar también son los pinos. Ah, los pinos también, es verdad. Esto es un pino ya. Claro. Es verdad, hay mucho pino. Es todo pino. Sí, lo veo muy frondoso, muy verde. Y como llega casi hasta la orilla el verde, o sea, súper radical, contrasta un montón el verde con el agua tan bonita, con estos colores verde, turquesa, azul. Sí. Está re lindo. Esta de aquí, la playa pública que le llaman, es un poquito más pedregosa. La otra tenía una arena. Sí. Es que a mí me conquistó aquella, ¿eh? ¿Vamos? ¿Vamos para aquella? Vamos. Mira qué bueno. Estábamos haciendo unos planitos para superponer de los pinos, porque está rodeado y además literal, estábamos viendo lo que estábamos diciendo. Pino, pum, arena y agua, o sea, bien al ras del agua. Y encontramos acá con el pino, coexistiendo, un arrayán. Que acá está el Parque Nacional, ¿es un parque nacional? Sí. Sí, el Parque Nacional de los Arrayanes, que es gigantesco. Es un montón lo que dicen. Dicen que tiene color canela y es tal cual. Lo reconocemos por eso, porque mirá. Destaca. Destaca el color canela. Creo que los pinos le invaden su territorio, ¿no? Sí, leímos buscando información sobre esta zona, que es una especie no autóctona. De hecho estaban intentando, ahora que hoy en día se cuida mucho más el medio ambiente, estaban intentando como no eliminarla, pero que predomine un poco más la flora autóctona, porque el pino lo metieron aquí, el pino no era de Sudamérica. Continuamos el paseo aquí por la península. Nosotros decidimos que vamos a hacer como una vueltita así caminando alrededor, que serán unos 30 minutos, para ir conociendo las distintas playitas que hay. Aparte, esto es de sentido único y es un poquito complicado para estacionar, sí. Sobre todo para motorhomes. Por ejemplo, en la playa en la que acabamos de estar, la playa Picnic, ahí hay un cartel claro de no estacionar casillas rodantes ni motorhomes. Nosotros dejamos el motorhome como a 10 minutitos de aquí y vamos a ir andando a recorrer, que la verdad no es mucho recorrido, y así vamos chusmeando las casitas, que me gusta a mí ver casas también. Exacto, está todo cerca y además eso, nos gustan las construcciones, sí. Ver si se mueve dinerito y son lindas las casas, y además eso, que no es motorhome friendly tampoco. O sea. La verdad es que esta zona te da ganas de tener plata porque hay cada cabaña tan bonita y residencia privada también al final, y comparten una estructura súper bonita de esta madera bien patagónica. ¡Wow! Sí, muy arquitectura alpina, ¿no? Sí, increíble, qué lindo. Techos a dos aguas, la madera, ¡wow! Muy bonito entre toda esta vegetación, y con vistas aquí a la bahía Manzano, que es como un entrante de lo que es el lago Nahuel Huapi, ¿no? Esta península le hace ahí, sale un saliente de tierra y hace que se introduzca un poquito el lago y se forme esta bahía Manzano. Sí. Muy lindo. Wow, unos recovecos. Y se nota que es una zona que sigue activa, ¿no? Porque estábamos viendo que hay unas construcciones. Ya pasamos un par que estaban ahora mismo construyendo. O sea, hay movimiento en esta zona todavía. Sí, sí. Nos recuerda un poco a la Angostura ahí en Villa Peguenia, pero esto es como que hay más cantidad de cabañas, ¿no? Sí, es verdad. Pero sí tiene un estilo todo así, cabañas de montañas con el lago. Muy bonito. Me encanta, sí. Y los paseos te quedan súper agradables porque aunque hace calor, estás bajo los pinos. Aquí se está de maravilla. La sombrita, guau. Nos metimos por esta cuesta para abajo,
hay aquí como un estacionamiento bastante amplio, debe haber otra playita, yo creo, aquí, ¿eh? Y sí. Está buenísimo esto también de perderse, ¿no? Está bueno, que sea una distancia tan corta y que te deja sorprenderte. Sí. Buah. A ver qué encontramos aquí. Acabamos de verlo y se llama Playa Sombría, que da la sombra bastante, pero ojo porque si te vas para la zona de allí hay bastante sol. ¿Sí? Y no solo eso, sino que el estacionamiento que hay aquí es muy grande, nada que ver con el de las otras, o sea que ojo, Está ganando puntos la Sí. playa Sombría, me y parece. aparte es tranquila, no tiene olas, está como muy calma, da Es un mucha plato. paz. Sí, es un plato. Para estos deportes, paddle surf, estamos viendo que hay una Sí. chica pasando ahí, parece una pileta, o sea, se mueve re poco, los colores siguen siendo igual de lindos y están buenos para descansar. Si alguien se quiere venir a leer un libro, este es Está el buena lugar. esta, sí. Sí. Ángela, ¿eso es una casa Sí, privada? sí. Porque no veo una entrada como que para que sea un hostel o cabañas, ¿eh? Eso tiene que ser privado, pero parece de Ricos y Famosos. Una serie que, bueno, el año del arquero se pasaba en Argentina, de ricos. Mamá, qué bonita, qué minimalista. Me gusta mucho. Guau, Es grande, ¿eh? qué locura. Acá, yo lo dije al principio del video y adivinando, pero creo que acá Es lujo, ¿eh? hay lujito. Oh, qué casa, qué bonita. Y completamos ahora sí el círculo, llegando a donde tenemos nuestra casita. La verdad es que estuvo muy linda la vuelta. Sí, estamos en la playa Puerto Manzano o playa del Muelle Viejo. Hicimos 2,8 kilómetros, es decir, un paseo tranquilito que estuvo bien para echar un vistazo así general a las playas, ¿no? Sí. Probablemente en estos días vengamos a tirarnos un poquito aquí, ahora que ya las vimos todas, Exacto. pero está muy agradable. Me encantó esta Me gustó península. muchísimo el paseo, la verdad. Lo disfruté mucho porque a pesar de que hace calor, los árboles abrigan mucho. Hay playas para, bueno, la gente que se quería bañar hoy. Después había playas con sombra para descansar. Tiene de todo, mucho deporte náutico, haciendo paddle surf, haciendo kayak. Ambiente de veraneo, ¿no? Sí, espectacular. Yo es que pasaría acá un fin de semana entero en una Más. cabañita, ¿eh? Yo más. Ay, ojalá, algún Me día. vendría aquí 15 días de relax. Vamos a chusmear esta última playa antes de continuar con el día. Nada, sin duda vimos muchísimas cabañas y lugares espectaculares para quedarte, pero este hotel es impresionante. Estamos chusmeando a cuánto está la noche. A ver cuánto está. En Booking 291.000, La noche. pero puedes conseguirlo por 240 la noche. Ah, eso nada. ¿Vamos? Vamos. Una noche 240. ¿Que te apetece quedarte el fin de semana entero? 500 lucas, 500 euros. Tiene desayuno incluido, ¿eh? Bueno, En te el- ahorras 10 euros pero gastas 500. En la página oficial 272.000. Ay, mamá. Está lindo, ¿eh? Está lindo. Pero no lo deseamos, que la furgo está espectacular. No, yo prefiero la casa que había allá en la playa de la Escondida. Nada, está muy lindo la verdad, La verdad es que quien se aloja aquí lo puede disfrutar un montón. Tiene una Sí. playa medio privadita. Salen kayaks acá nomás, salen paseos. Vemos ahí que hay kayaks, hay barcos. Bueno, esto funciona Mucho como verde. un muelle, hay un muelle. Este es la pasarela esta es, digamos, el muelle viejo, pero ahí tiene ahí su propio muelle. Y hay paseos, ¿no? Vimos carteles de que hay paseos por la bahía, desde aquí incluso llegan hasta el bosque de Arrayanes, Sí. según ponía ahí. Nada, parece un rincón muy completo Oh, sí. para este hotel. Toda la península, porque está todo muy cerca en realidad. Un 10. Y fuera de lo que es esta entradita, ya un poquito en la ruta, vimos que había un montón de restaurantes también, ¿te acuerdas? También, sí, restaurantes Es bastante buenos. El pack de lujo completo. Gente, si tenéis dinero, venid aquí Vengan, 15 días. vengan, no rompan los huevos con Centroamérica, vengan para acá. Una semanita acá de lujo.
Estamos volviendo al centro de Villa La Angostura, que fue donde dormimos ayer. Vamos a pasear allí por la avenida principal, que ya vimos ahí de pasada que había un montón de locales así con mucho encanto, ¿no? Muy bonito, sí. Así que tenemos muchas ganas también, que nos gusta a nosotros ese tipo de arquitectura así como en San Martín, ¿no? Que era todo así con las casitas. Sí, y como las tiendas que había, por ejemplo, en el Calafate. Sí. Sí, chusmear un poco las tiendas, el centro en general, con esa arquitectura linda. Conocer este otro lado de Villa La Angostura, que como dijimos, esta parte de esta península de Puerto Manzano pertenece al municipio de Villa La Angostura. Parece como un barrio así más exclusivo, digamos, aunque hay tantos alojamientos que es probable que haya para todos los bolsillos. Nosotros como viajamos en nuestro motorhome tampoco es que chequeáramos, pero bueno, se ve ahí un ambiente también con su toque, ¿no? Exacto, probablemente haya opciones para todos los gustos. Y por supuesto que también hay un montón de campings. Es un lugar muy turístico en todos los sentidos y para todo tipo de bolsillos. A ver ahora en la avenida qué precios nos vamos encontrando, ¿no? Y qué tipo de tiendas hay. Bueno, ya estamos en La Angostura, estamos en el centro, en la avenida que parece la principal, la avenida Arrayanes. Sí, aquí es donde se concentran todos los comercios, es el paso de la ruta 40, de hecho, por eso hay tráfico, pero la verdad es que tiene mucho encanto. Ahora nos vamos a pasearla toda, vamos a ir mostrando imágenes de los locales, que ya empieza a haber ambientillo aquí a media tarde, y a disfrutar un poquito, que nosotros pasamos de largo con el auto en realidad, no la paseamos en sí, ¿no? Pero ya podemos ver que hay un montón de vida. Exacto. Hay mucho local, mucho restaurante, mucho souvenir y sobre todo hay unanimidad en las construcciones que son de madera patagónica, hermoso, el estilo este que creo que se llama alpino. Así que vamos a disfrutar de lo que queda de la tarde antes de que baje el sol. Villa La Angostura es una localidad ubicada al sur de la provincia de Neuquén, en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi. Tiene una población aproximada de 14.000 habitantes y fue fundada oficialmente en 1932. Su nombre se debe a la Angostura, el estrecho de tierra que une la península de Quetrihue con el continente. Fue creciendo como un pequeño poblado de montaña, apoyándose principalmente en el turismo y en la forestación. Hoy es reconocida por su arquitectura de montaña, su cercanía al bosque de Arrayanes y su rol como uno de los destinos turísticos más importantes de toda la Patagonia. Hay un montón de heladerías, chocolaterías y eso que todavía no llegamos a Bariloche, pero es lo que yo recuerdo de esta zona, ¿no? Sí. Rico en dulces. Y está tentando bastante, aparte está para un heladito, diría yo, ¿no? Sí, ¿no? Más que para un trocito de chocolate, para un heladito. Un heladito merecemos. A mí me parece que antes que termine la avenida un helado cae. ¿Qué andas chumeando? Ojo al dato, Península Manzano, 190 metros cuadrados, $850.000. Oh papá, casi $1.000.000. Justo que chusmeábamos que había platita en Puerto Manzano, mirá. Pero sin embargo, si te vas ya al barrio de Alto Manzano, ya bajan en 490, hay alguna más asequible. Bueno. Pero claro, será porque una cosa es dentro de lo que es la península y Puerto Manzano abarcará más que la península, entiendo. Sí, yo también. Pero claro. Vamos, en la península... Pero bueno, sea en las afueras, sea dentro, fuera, alto y abajo, de $500.000 no te baja ninguna. De dólares. ¡Qué nivel! En otra vida.
Y ahora, al tiempo que cae el sol, terminamos de recorrer la avenida, llegamos justo a este vértice que es de por donde entramos realmente. Sí, aquí está la Plaza San Martín y están las letras de Villa La Angostura, así que vamos a dar un último paseo del día por aquí alrededor. Muy buenos días, gente. Acá estamos reportándonos desde el presente, desde el momento en el que estamos editando este video de Villa La Angostura, porque queríamos recapitular y contarles un poquito lo que ha pasado, porque literalmente hemos dejado de grabar en seco en Villa La Angostura. Eso es, nos fuimos de Villa La Angostura y es que llevábamos varios días notando como un ambiente un poquito como extraño, que no estaban muy amigables con el tema motorhome. Entendemos que cada lugar tiene sus propias ordenanzas, sí, pero era como que recibimos ciertos comentarios de la gente del lugar que no nos gustaron mucho, tipo estacionando en pleno día y que nos digan no, pero es que esto es un barrio familiar, acá no pueden estacionar, ese tipo de comentarios que bueno, no nos gustaron mucho, pero los dejamos pasar porque entendemos que bueno, cada lugar tiene sus historias. Pero ya el colmo fue que en el último día que estuvimos, a las 11 de la mañana, estando la furgo completamente cerrada, nos pusieron una multa por acampar, supuestamente, cuando claramente es un término completamente incorrecto, porque acampar es desplegarse. La furgo estaba cerrada, nosotros ni siquiera estábamos en la furgo, eran las 11 de la mañana y estábamos caminando, y no estábamos ni siquiera en el centro de la ciudad, porque como ya nos lo habían advertido, nos fuimos, ¿no? Entonces, bueno, con esa mala noticia, esa mañana decidimos irnos de Villa La Angostura, la verdad con mucha pena, porque el lugar es muy lindo y aún nos quedaban cositas para ver, como por ejemplo el famoso bosque de Arrayanes. Sí. Pero era imposible, gente. La única opción que teníamos para visitar el bosque de Arrayanes era pagando un alojamiento, porque no podíamos ni siquiera estacionar la camioneta. No, así que fueron varias experiencias que se concatenaron y nosotros ni generalizamos. Es más, pueden ir al canal, hay 140 episodios en este momento ya colgados. Ven que nuestra vibra siempre es positiva, sí. Y tenemos experiencia de recorrer Brasil, Uruguay y ahora Argentina. Ni cargamos contra el pueblo, ni contra la gente, ni con nada. Las ordenanzas están para cumplirlas, exacto, siempre las seguimos. Solamente nos echaron una vez en la pedrera y nos fuimos. Exacto. Pero concatenar varias, por ejemplo, una que Ángel no mencionó, estábamos en Villa La Angostura, estacionamos a un lado, completamente correcto. De día, De día. Ya no hablamos de tema pernocte. Sí, de día. Y una mujer se metió por la vereda y mirando hacia nosotros negaba con la cabeza y se mordía el labio. Sí, no nos gustó. Una soberbia, como que no éramos bienvenidos. Exacto, entonces no nos gustan ese tipo de ambientes, así que decidimos irnos. Habrá gente que decida quedarse o pagar los campings o pagar lo que sea. Nosotros en ese momento dijimos que no nos estaba gustando lo que estábamos sintiendo y cómo nos estaban tratando, así que nos fuimos. Nos sentimos mal bienvenidos, o como se diga, entonces nos fuimos y bueno, nos queda en el tintero conocer el bosque de Arrayanes, pero nos llevamos lo positivo, toda la hermosura que vimos en Puerto Manzano, y seguro que había un par de cosas más, como dice Ange, en Villa La Angostura en sí, para disfrutar. Daba para varios días más. Sí, así que nosotros entendemos que a la gente le encantará, pero ir con una casita tiene sus pros, sus contras. Exacto. Y a veces se dan situaciones así. Exacto, así que nada, queríamos hacer este clip para cerrar el vídeo, porque la verdad es que ni siquiera habíamos cerrado el vídeo en aquel momento. Por supuesto, dejadnos un comentario, dadle a like si os ha gustado y suscribiros si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao.